Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa de Saberes y Sabores Mexicanos, charlas etnobotánicas que hemos venido realizando aquí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM para dar a conocer una de nuestras colecciones más bonitas, que es la colección etnobotánica. En esta ocasión, la doctora Cristina Mapes, curadora de esta colección, no ha podido acompañarnos, pero nos ha dejado esta muestra representativa de muchas de las artesanías y objetos de la vida cotidiana que forman parte de este pequeño museo también. Aquí en este anaquel estamos viendo una serie de objetos muy interesantes y que forman parte también de esta colección y que a lo largo de muchos años se han venido conservando. Aquí, por ejemplo, podríamos ver una serie de canastos de la Sierra Tarahumara formada con una planta muy interesante que es el Dacilirium. Estos canastos, que son tejidos por los rarámuri en la Sierra Tarahumara, forman parte de muchos de los objetos de la colección. También tenemos este cosechador de frutos que uno en muchas de las ocasiones los ve en algunas de las regiones y no sabemos para qué sirven. Estos objetos presentes en la colección etnobotánica nos permiten también conocer cuáles son los recursos que se utilizan en diferentes regiones de nuestro país para realizar actividad diaria, como este cosechador. Tenemos también, para los que nos gustan las danzas, la danza de los concheros, estos frutos. Oigan cómo suena, ¿sí? Estos que son los frutos que normalmente se amarran a las piernas de los danzantes y forman este tic, tic, tic del danzar de la gente. También podemos encontrar diferentes objetos como cestos de diferentes tamaños y elaborados con diferentes materiales que también están dentro de nuestra colección, como este, que puede ser realizado con algunas lianas o con algunas raíces. También vemos aquí este arco, que fue elaborado en la selva lacandona y que forma parte de la vida cotidiana todavía de este grupo al sur de nuestro país que lo utiliza todavía para cazar. Tenemos aquí un hermosísimo, muy bonito diría yo, abanico tradicional. También podemos ver aquí a mi espalda esto que sirve para protegernos en muchos de los lugares de nuestro país. No se utilizan sombrillas, no hay paraguas y la gente utiliza el recurso que tiene a la mano, como esta, que es una capa que de verdad la gente que en algún momento hemos tenido oportunidad de portar una de estas capas en las selvas o en los bosques, hemos visto que realmente son totalmente impermeables, permiten la caída del agua sin que nosotros podamos mojarnos. Un recurso que también a la gente de esa comunidad les permite hacer su vida cotidiana aún bajo la lluvia. Y uno de los objetos que me encanta, que es este tapete que estamos viendo aquí y que es motivo del tema de hoy, que vamos a ver hoy, a los agaves, un grupo de plantas emblemático en nuestro país y emblemático en nuestro jardín, porque además nosotros tenemos la colección nacional de agaváceas y hoy vamos a ir de la mano del doctor Abisaí García Mendoza conociendo este grupo y todos los usos que ha tenido a lo largo de la historia. Este es uno de esos tapetes que nos permite ver que los agaves están presentes en nuestra vida cotidiana. Acompáñenos en este programa. Hola, pues ya estamos aquí en este espacio tan bonito que es el Jardín Botánico. Estoy muy bien acompañada el día de hoy. Aquí con nosotros está el doctor Abisaí García Mendoza. Él es el especialista en agaváceas en México, un gran conocedor y para suerte de nosotros aquí en el Jardín Botánico, pues el curador de la Colección Nacional de Agaves. Y en esta ocasión, pues él nos va a acompañar en esta charla, en esta tercera charla que tenemos hoy sobre estas plantas maravillosas de las que hoy les tenemos una gran sorpresa. Doctor Abisaí García, pues bienvenido. Nos da muchísimo gusto, de verdad, que hoy seas el protagonista de junto con estas plantas, de esta serie, de este programa. Y pues hoy estamos aquí para compartir contigo. Muchísimas gracias por la invitación a hablar de estas maravillosas plantas que todo el público puede venir y visitarlas en el Jardín Botánico. Pues para empezar, Abisaí, y muchas gracias por haber aceptado la invitación y aprovechar al máximo nuestro tiempo, nos gustaría que nos platicaras de este grupo maravilloso que son los agaves. Bueno, pues los agaves son plantas muy mexicanas, típicas del paisaje
de cualquier área donde vayamos a México, y las vamos a reconocer porque todas son plantas arrocetadas. Medio mundo conoce a los magueyes que están en las ciudades, en los pueblos, en la naturaleza, y vamos a ver que la mayoría de ellos tiene hojas suculentas y va a tener dientecitos en el margen, que serían las espinas que están en el borde de la hoja, y una espina terminal en la punta. Pues estas plantas tienen la mayoría de ellas las hojas suculentas, como vemos aquí. Son plantas que son muy crasas. Nosotros podemos percibir desde lejos cómo es que están gorditas, ¿sí? Y la mayoría de ellas están así porque viven en zonas áridas y semiáridas en nuestro país, donde tienen que almacenar agua para sobrevivir. Entonces estas plantas almacenan agua y así pueden sobrevivir grandes periodos de sequía en la naturaleza. Muchas de ellas llegan a tener colores blanquecinos, que a veces se debe a la presencia de algunas ceras que evitan que el agua se evapore de la superficie, y también respiran nada más por la noche, es cuando realizan su intercambio gaseoso, porque si lo hicieran de día perderían humedad, perderían agua y entonces se deshidratarían. Por lo tanto, solo en la noche hacen ese intercambio. Pues es un grupo, gracias a Abisaí, un grupo muy interesante. A mí lo que siempre me ha impresionado más de los agaves es conocer este ciclo de vida. Yo siempre digo que son plantas maravillosas, que tienen de reproducirse tal vez muchas de ellas una sola vez en la vida. Y esta historia que a mí me encanta, de que a la llegada de los españoles se maravillaron tanto con este grupo de plantas que la llamaron el árbol de las maravillas, justamente porque tenía muchos usos. ¿Por qué no nos platicas un poco de estos usos, Abisaí? Pues sus usos son muchísimos en México. Las plantas desde hace 10,000 años han sido utilizadas como alimento y como fuente de fibras, como vemos aquí en la mesa. Los usos principales que tuvieron en la antigüedad fueron como alimento. Tienen muchos azúcares cuando las plantas se cuecen, de tal manera que le proporcionaban al hombre mucha energía para los movimientos que hacía para salir al campo, etcétera. Y otro de los usos que se conoce de mayor antigüedad es la presencia de mecates o de pequeños lazos para elaborar redes con los cuales cazaban. Entonces el hombre empezó a extraer de las hojas de los magueyes, como es la que estamos viendo aquí, las fibras. En el valle de Ixmiquilpan, en Hidalgo, todavía se siguen extrayendo una gran cantidad de fibras de los cogollos, es decir, de las hojas centrales de los magueyes, y en otras áreas se llega a hacer de las hojas maduras, las cuales se raspan. Esto que ven ustedes aquí son hojas secas, y esto que están acá son las fibras que tienen que sostienen a la hoja, claro, que permiten que queden erectas, como se ve aquí. Entonces estas fibras, mediante el raspado, se sacan y con ellas se pueden elaborar diferentes artesanías, diferentes prendas. Entonces cuando las fibras se sacan de las hojas de los agaves, se pueden tejer de muy diversas maneras. Una de ellas es el uso de los hilos de los agaves y trabajarlos aquí, en telar de cintura, como es ese telar maravilloso que tenemos ahí, que es una muestra y que viene de San Luis Potosí, de la Huasteca. Entonces se elaboran de ese tipo, y cuando las fibras llegan a ser muy largas, como es en el caso del enequén o de los agaves pulqueros, lo que se hace con ellos son artesanías que necesitan esas fibras. Del enequén tenemos, por ejemplo, los mecates. Los mecates que se han utilizado durante mucho tiempo en México se elaboran de fibras largas o artesanías como la que tienes enfrente, con la cual se tejen. Abisaí, déjame presumirla. Claro que sí. Me voy a parar para que vean realmente esta belleza de la que está hablando Abisaí. Perdónenme, pero miren, es una falda. De verdad súper bonita, con un gran trabajo, que yo creo que ahorita el doctor Abisaí nos va a explicar. Pero este es el nivel de fineza, de finura que tienen los trabajos que se elaboran con las artesanías, y que no podía dejar de presumirles ahorita. Doctora Abisaí, claro, por favor. Esas fibras son largas, entonces porque obviamente la tejedora, aunque está utilizando una técnica europea, como es el crochet, ¿verdad? El hilado. Sí, con gancho, lo tejen con gancho, que lleva mucho tiempo. Ajá, con gancho. Entonces se hacen prendas tan finas como aquellas que solo incluyen un hilo. Hay ayates en el valle del Mezquital en Hidalgo, donde la persona se pasa meses en un telar de cintura hilando un ayate que solo tiene un hilo de grueso.
Entonces son prendas enorme. muy finas que se elaboran, se llegan a hacer hasta vestidos de quinceañeras, Pues, etcétera. ¿ve la falda? Y lo malo es que muchos de estos no tienen mercado, ¿verdad? La gente no los aprecia y muchas veces regatea por ellos. Yo creo que no debemos hacerlo. La persona le está poniendo un precio que generalmente es bajo. Claro. Y nosotros todavía nos atrevemos a regatear, ¿verdad? No. Bueno, pues en todo México se llegan a hacer morrales de este tipo. Este proviene de Oaxaca y está muy colorido. Hay algunos otros como el que ustedes ven acá, Ahí que viene de Sinaloa. Este viene de Sinaloa. Entonces es uno de los morrales que utilizan durante las festividades de Semana Santa y que usan los fariseos, personas que participan en las danzas de esta época, y tenemos el uso de varias implementos como es el cuero, como son los capullos de las larvas de mariposa que suenan cuando los fariseos se mueven, los danzantes. Hay máscaras, hay sonajas, etcétera. Sin embargo, aquí estos morrales antes se elaboraban con fibras de especies de sus áreas propias, regionales. Y ahora, como ya la gente no extrae fibras, esa actividad va desapareciendo, importan el agave, las fibras, perdón, este es de Enequén. Entonces estas fibras llegan de Yucatán, normalmente. Las venden en los mercados y de ahí ellos las compran y ahora hacen sus morrales. Pero antiguamente se hacía con especies de la región. Eso es algo que estamos perdiendo, a lo largo del tiempo. Pues muchas fibras, las artesanías se deja el color de la fibra, como son todas las que vemos aquí enfrente, que es el color natural. En algunas áreas ya se están usando tintes. En Chiapas, por ejemplo, los tintes son naturales, vienen de los encinos, de los arbutos y de muchas plantas. Otras especies. De otras especies. Sin embargo, en la mayoría de la República ya no se utilizan tintes naturales. Son tintes artificiales, como serían las anilinas, y vemos en estos morrales. Acá atrás tenemos algunos. ¿Sí? Sí, ese es muy bonito, Abisaí. ¿Ese de dónde es ese que está tan colorido? Es fibra de Enequén, proveniente de Yucatán, y lo compran a nivel de grandes productores. Las fábricas lo comercializan y hacen estos morrales que vienen de San Luis Potosí, que es este bonito colorido. Sí. San Luis Potosí, Jalisco es donde se elaboran. Atrás tenemos otro, el morado, que también son tintes artificiales, y eso proviene de San Luis Potosí. Sin embargo, las fibras son muy finas. Eso es agave angustifolia. Otra especie, es diferente otra especie. Al Enequén. Sí, exacto, diferente al Enequén, también de larga tradición de uso en México, y son fibras mucho más finas. Okay. Y al final tenemos otro también de Enequén, que proviene de San Luis Potosí. Sí, de ahí viene, pero es el color natural de la fibra. Sí, no como lo que tenemos aquí como enfrente. Los que tenemos enfrente. Entonces, dentro de esas fibras que se usaron y prácticamente ya no se hace ahorita, tenemos los ixcacles, que son los guaraches, ¿sí? De Ixtle de Enequén, y que eran ceremoniales, básicamente se utilizaban para colocarlos a los muertos, para ponérselos en los pies. Para no irse descalzos. Para no irse descalzos, sí, exacto. Y entonces estos se hacían, y muchos de estos restos están en los sitios arqueológicos. Hay varias cuevas que se han excavado en Durango, en Tamaulipas, en Puebla, y Oaxaca, donde aparecen ixcacles casi completos. Entonces tuvieron obviamente gran uso en el pasado, y actualmente pues es una artesanía que se está perdiendo, ya no los vemos. La gente que los elabora es gente mayor y prácticamente pues ya no los hace. Los jóvenes migran y ya no elaboran este tipo de artesanías. Claro. Las técnicas se están perdiendo también. Además de la extracción y todo lo que se hace con los magueyes. Que está súper bonito porque el trabajo se ve a mucho detalle, Abisaí, en esos. Así es. Sí, no, es muy bonito. Pues mira, tenemos una gran representación aquí de lo que nos ha explicado el doctor Abisaí, y de verdad tendríamos mucho tiempo para hablar de cada una de las artesanías que nosotros vemos aquí. Pero también una cosa que comentábamos con Abisaí, que nos gustaría también compartir con ustedes, es que mucho de los usos de las fibras y de los productos que vemos aquí también cambian con el tiempo. Y ahora nos dimos a la tarea de andar buscando cuáles eran como las novedades de los usos de las fibras, y les queremos presumir
dos cosas que encontramos de acuerdo ahorita justamente a la temporada. Mira, Abisaí. Qué bonitas. Que tú mejor que nadie nos puede decir de qué están hechas. Yo cuando las vi realmente llamaron mucho mi atención porque además de que está muy bien hecha la artesanía, está hecha con una de las fibras que justamente estamos viendo hoy. ¿Cuál es, Abisaí, esta fibra tan bonita? Pues esto parecen ser fibras de agave angustifolia también, porque están muy finas. Están muy finas, sí. No, sí. parece que no es enequén. Esto sería como del estropajo, como ese estropajo que tienes ahí. Sí. ¿Sería la misma fibra? Sí, muchos estropajos, están hechos de agave salmiana, de las fibras de agave salmiana o de agave lechuguilla. El agave salmiana, pues, no sé, mucha gente conoce los magueyes pulqueros, que claro. son enormes y nos dan fibras hasta de 1 metro, metro y medio. Y son finas. Okay. De esas están hechas, por ejemplo, esas artesanías que les acabamos de mostrar. En cambio, las de agave lechuguilla son fibras muy cortas y son más burdas. Y entonces con esto se elaboran escobetas o se elaboran mecates, pero que son de consistencia áspera. Claro. No como estas, que son muy finas. Ustedes recordarán a los estropajos o sus papás de los jóvenes que nos están viendo, los estropajos con los cuales nos bañábamos hace mucho tiempo, porque yo también los usé, ¿verdad? Y todavía se puede uno bañar, Abisaí, porque exfolian muy bien la piel. Funcionan muy bien esos estropajos todavía. Claro. Pues algunas artesanías nuevas que hemos encontrado en nuestras salidas de campo también es este gallito, que está hecho con fibras de furcrea o pita, como les llaman. También son fibras muy finas y las furcreas son parientes de los agaves. Sin embargo, en México también se han extinguido ya algunos usos. De esta planta que tenemos aquí, que pertenece al género Vescorneria, se hacían fibras muy finas en Hidalgo, en Tamaulipas, en San Luis Potosí. Sin embargo, yo todavía llegué a ver cómo sacaba la gente fibras, pero finísimas. Sin embargo, ya no se hace, solo sobreviven las plantas, aún están formando hileras, bordeando las milpas y eso, pero ya no se extrae nada de ellas y ya no se elabora ninguna artesanía. Yo ya no llegué a ver ninguna. Entonces ya es una técnica ancestral que se ha perdido y un uso que también no vamos a recuperar, Abisaí. Ya no se va a recuperar, es algo perdido y es algo que desafortunadamente puede suceder con todo esto que estamos viendo. Claro. Puesto que nuestra civilización avanza según otro tipo de modelos y todas estas técnicas desaparecen. Híjole, pues estamos realmente, es muy importante que la gente que nos está viendo conozca también, porque como todos estos artículos, todo lo que estamos viendo, para muchos todavía siguen siendo parte de nuestra vida cotidiana, pero para otros ya se perdieron y muchos que ni siquiera lo van a saber, pues este programa realmente es muy importante y el uso artesanal pues es un factor que nosotros hemos visto a lo largo de toda nuestra vida. Pero también hablando de los agaves y de este grupo tan importante, pues conocemos un uso que a muchos también nos agrada y ese es el uso de las bebidas, Abisaí. ¿Qué nos puedes decir? Las bebidas es otro uso importantísimo de los agaves, una bebida tradicional de gran arraigo en México han sido los pulques. Los pulques que en todo el centro de México, la zona pulquera abarca desde Chiapas hasta Durango y Tamaulipas, se extraen a partir de 6, 7 especies, no más. Los agaves pulqueros generalmente son son agave salmiana, agave americana, y bueno, eso son de los más grandes, tengo entendido, ¿verdad? Sí, de los más grandes de la familia. Son plantas que han sido domesticadas durante miles de años y en la actualidad producen aguamieles muy dulces, muy finos, y esos son los que al fermentarse se convierten en pulque. Claro. El pulque llega incluso hasta envasarse en la actualidad, algunas compañías lo hacen, y aquí está, obviamente es preferible tomar un pulque recién elaborado. Tradicional, Exacto. En ese tipo, aquí les mostramos un acocote con el cual de manera tradicional se extrae el aguamiel de los cajetes de los agaves, de estas cavidades que se tienen en el centro en el corazón del maguey, como la gente lo llama. Y otra de las bebidas de gran tradición, y más que nada en la actualidad, son los mezcales. Aquí tenemos una muestra de algunos mezcales, incluso algunos se venden en bolsas de ixtle. Estos mezcales son bebidas fermentadas. Que yo dije, qué bonito, no solamente toda la presentación ya tiene un uso todavía mucho más importante, doble uso, el artesanal y como bebida, ¿no? Que eso me pareció increíble. Ese proviene de Oaxaca, está ya envasado con todo y morral.
Está perfecto para llevar. Entonces los mezcales son bebidas destiladas obtenidas a partir de los jugos del agave. En este caso se emplean las cabezas. Para la elaboración de pulque la planta se queda en pie, pero Claro. para las bebidas destiladas sí tiene que arrancarse. Y muchas bebidas, todas las bebidas destiladas extraídas de los agaves se llaman mezcales. Así reciban nombres regionales como tequila, como bacanora, como raicilla, como pisto, etcétera. Los nombres regionales cambian muchísimo, pero todos son agaves. Perdón, mezcales claro. obtenidos de los agaves, y no hay que confundirlo con los otoles, que esos se extraen de otro género, de otra familia cercana, que serían las nolináceas, y todas pertenecen al género Dacilirium. Los otoles se extraen básicamente en el norte. Chihuahua, Durango, Sonora, Otro día nos tienes Coahuila. que platicar de ese grupo, Abisaí, claro, porque también es muy interesante. Un género de plantas muy mexicano, sí, muy sí, importante. Estaría padrísimo. Entonces los agaves en realidad tienen muchísimos usos, de ahí el epíteto del árbol de las maravillas, porque se utilizan también para la construcción. Las hojas es para techar los techos, los quiotes secos que producen las flores se utilizan en la construcción, ya sea como se pueden cortar en rajas o completos para hacer travesaños, para hacer postes, etcétera. Entonces, muchos cronistas durante la colonización de México, la conquista, hablaban de que las familias tenían una vida frugal pero completa solo usando magueyes. Qué increíble, ¿no? Y eso ha perdurado a través del tiempo. Todavía mucha gente en algunas comunidades sigue realizando, teniendo estos usos, múltiples usos, digamos, de estas especies. Sí, ¿no? Así es. Abisaí, ha sido muy interesante toda esta información que nos has venido compartiendo, y antes de que concluyamos esta charla, me gustaría reunir dos cosas que me interesarían mucho que el público conociera, y una que ya abordaste de alguna manera, que es cuál es el futuro del uso de estos agaves en estos, tanto como bebida, como comida, como alimento, como fibra, como cerca viva, como muchos de los usos que ya nos has platicado. ¿Cuál es el futuro de ellos? Y la otra que me gustaría que unieras ahí es por qué es tan importante tener este tipo de objetos en nuestra colección etnobotánica, que es el punto central de esta charla, ¿no? Bien, pues bueno, las artesanías y su conservación depende más que nada de todos nosotros. Sí, nosotros muchas veces ya no nos interesamos en ver un morral de ixtle tradicional, preferimos una bolsa de plástico en vez de usar los ixtles. El mecate que usamos en la casa para tender la ropa también ya no son de ixtle. Muchas artesanías, aunque las vemos, no las compramos. El comprarlos quizá como un adorno para la casa, etcétera, ayuda, apoya a los artesanos Claro. de nuestro país y permite que sigan conservando sus tradiciones. Entonces mucho de eso va a depender de todos nosotros. Si no, estas técnicas y estas maneras de elaborar todos estos productos se pierde, y como está sucediendo. Ya cada vez en el campo mexicano los jóvenes migran, se van a otros países a buscar trabajo y las técnicas se pierden. Los ixtles ya solo lo hacen las personas más grandes, esas personas se mueren y esto desaparece. Entonces lo ideal sería que nosotros como público ayudemos a su conservación, nos interesemos en ellas, preguntemos cómo se elaboran, de dónde vienen, comprarle a los artesanos sin regatear, etcétera. De esa manera vamos a permitir su conservación. Claro. Y la presencia de estas artesanías en la colección etnobotánica pues es muy importante. Son productos que han sido elaborados con plantas mexicanas, con técnicas ancestrales, y cada una de ellas tiene una etiqueta. Si ustedes ven, se conserva, aparte de que se la hacen las bases de datos con toda la información, y estas artesanías tienen valor siempre y cuando estén ligadas a una información que diga de dónde vienen, quién las elaboró, cuál es el nombre científico de la planta de la cual se extrajeron, qué técnica usaron, cuánto costó, etcétera. Entonces, la fecha, obviamente, eso nos va a permitir conservar para el futuro muestras de lo que se hace en la actualidad en nuestro país, con las fibras, no solo con las fibras y los productos de los agaves, sino de todas las plantas mexicanas. Claro. Ay, muchas gracias, Abisaí. Eso nos deja a todos
como pensando, yo creo que dos cosas que me gustaría mucho enfatizar al final es, sí es cierto, no regateen la artesanía. Muchos de estos productos llevan una cantidad de tiempo, no me imagino cuánto tiempo se llevaron en tejer la falda, o sea, de verdad hay mucho trabajo atrás. Y la otra cosa es que teniendo este tipo de artesanías, comprándole a los artesanos, pues no solamente contribuimos a la economía local de ellos, sino también al resguardo, a la permanencia del conocimiento biológico y cultural, que es algo que realmente nos debería de interesar a todos. Conservar nuestra biodiversidad, conservar nuestras raíces, Abisaí, nuestras historias. Yo pensé ahorita que decías, ¿por qué era tan importante conservar esto en las colecciones en la colección etnobotánica? Porque conserva historias. No claro. solamente la fibra, sino todas estas historias de vida que hay atrás de un producto o de una artesanía como esta. Muchas de ellas van acompañadas con fotografías, entonces cada una de ellas hay fotografías de las plantas de donde se trajeron, los métodos que se usaron, cómo se elaboraron. Entonces eso enriquece muchísimo la colección etnobotánica. Pues doctora Abisaí, muchísimas gracias, como siempre. Hoy estuvimos con el doctor Abisaí García Mendoza, especialista, de verdad, un conocedor, gran conocedor de la familia de las agaves y, como les dije al principio, curador de la Colección Nacional de Agaváceas aquí en el Jardín Botánico. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Abisaí, y los esperamos, por supuesto, en nuestro cuarto programa que va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Siempre historias de vida, historias de plantas para ustedes. Muchas gracias.